siguiente investigación está enfocada en el estudio termográfico y numérico de los perfiles de temperatura en tuberías de cobre. El siguiente trabajo se divide en 4 segmentos. La parte de la introducción será presentada por la maestra en ingeniería Natsieli García. El procedimiento experimental estará explicado por el maestro en ingeniería Omar Jiménez. Y finalmente los resultados y conclusiones serán expuestas por el maestro en ingeniería Osiel Gómez. El objetivo de este trabajo es establecer un estudio de los perfiles de temperatura en tuberías de cobre, mediante el análisis numérico basado en termografía. Como parte de la introducción, debemos saber que el posicionamiento de cobre a nivel mundial ocupa el tercer lugar en cuanto a los metales más utilizados justo después del hierro y el aluminio, siendo el tubo de cobre uno de los productos no ferrosos más versátiles, debido a que es óptimo para instalaciones de fontanería, gas y calefacción en los hogares, e incluso en aplicaciones industriales como son la conducción de fluidos y el sector de la energía sostenible. Dada su elasticidad, el cobre se puede curvar en frío y adaptarse a casi cualquier estructura, no es inflamable ni emite gases tóxicos. Su resistencia al calor extremo se justifica por el alto punto de fusión, por lo que las tuberías no se deforman ante temperaturas muy altas y además presenta un excelente coeficiente de dilatación térmica. En las energías renovables es un elemento clave por varias razones. Primero, porque el reciclaje de cobre permite ahorrar energía y emisiones de dióxido de carbono, mantiene intactas sus propiedades incluso después de reciclarlo varias veces y permite la soldadura convirtiéndolo en un metal económico y perdurable. El proceso de experimentación se llevó a cabo al emplear una resistencia eléctrica en forma de bobina alrededor de un tubo de cobre. Los tubos seleccionados tenían 2 longitudes, comprendidas en 7 y 11 centímetros respectivamente. El alambre que forma parte del calentador eléctrico está hecho a base de una aleación conocida como nicrom, que contiene un 80% de níquel y 20% de cromo. Para ambos casos, el alambre lleva una longitud de 59 centímetros en calibre 22, presentando una resistencia de 2.8 ohms, con el cual se obtuvo un total de 11 vueltas que conforman la bobina respecto al tubo. Además, se utilizó una cinta compuesta de PVC como aislante eléctrico entre el tubo y el alambre. De esta manera se evita el contacto entre ellos y minimiza el riesgo de un cortocircuito. Para alimentar la resistencia eléctrica se empleó una fuente de poder de corriente directa variable de 0 a 30 volts y de 10 amperes de la marca PowerBeast. Las pruebas efectuadas solo se llevaron a cabo en voltajes tales como 3, 5 y 8 volts. La fuente cuenta con un display el cual muestra el consumo eléctrico en amperes y la potencia empleada en watts. En cada prueba fue posible medir la temperatura mediante una cámara infrarroja de la marca FLIR. Las mediciones se tomaron en grados centígrados en el punto central y en el extremo del tubo, en 3 intervalos de tiempo, 30, 60 y 90 segundos. Se realizaron un par de réplicas por cada configuración y se pone su promedio tal y como se muestra en el cuadro 1. A la barra de 7 centímetros se le aplicó una regresión por mínimos cuadrados de una ecuación de potencias. Este método consiste en minimizar la suma de los errores cuadráticos de una función propuesta respecto de un conjunto de datos experimentales. Para el caso del tubo de 11 centímetros, se propone una superficie cuadrática, ya que se ajusta mejor a los datos. Para obtener los coeficientes de cada regresión, se deriva la suma de los errores cuadráticos respecto de cada coeficiente. Esto con la intención de minimizar el error entre las funciones propuestas y los datos. En el siguiente cuadro se muestran los estadísticos más importantes de cada regresión. En base a estos modelos de regresión, es posible determinar la superficie de respuesta de temperatura para cada barra. En el caso de la barra de 7 centímetros, existe una tendencia lineal de la temperatura en función del tiempo y del voltaje. Para el tubo de 11 centímetros, existe una caída de voltaje de temperatura entre los 6 y 6.5 volts, independientemente del tiempo. En el modelo de la barra de 7 centímetros, se obtienen resultados coherentes para el tiempo mayor a 0, al igual que para el voltaje mayor a 0, mientras que para la regresión de la barra de 11 centímetros se consiguen resultados confiables a partir de los 13 segundos y por encima de los 2.5 volts. Con base en los modelos elegidos, la correlación múltiple entre las variables
es superior al 98% en ambos casos. De acuerdo al coeficiente de determinación, se establece que los modelos propuestos son fuertes, ya que son capaces de describir al menos el 98% de la incertidumbre del fenómeno. En los tubos de cobre, según el R cuadrado ajustado, las variables contempladas para la barra de 7 centímetros ocupan el 97.31% de la efectividad del modelo, por lo que existen un 2.68% de variables que no están contempladas en este modelo y describen la restante incertidumbre. Para el caso de la barra de 11 centímetros, las variables contempladas describen el 93% de la efectividad de incertidumbre del fenómeno, por lo que existe un 6.78% de variables restantes que describen el fenómeno, según los modelos propuestos. En el caso de la regresión para la barra de 7 centímetros, puede existir un error de más o menos 5.41 grados centígrados y para la barra de 11 centímetros puede existir un error del modelo de más o menos 8.02 grados según esta ecuación propuesta.